Bueno, muy buenas noches con todos. Soy la médico intensivista del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, médico Alisandra Chagua Torres. Bueno, hoy día vamos a intentar hacer un taller de traqueostomía online. Vamos a ver cómo nos sale. Bueno, antes vamos a hacer un pequeño marco teórico acerca de lo que es la traqueostomía. Entonces, ¿qué es la traqueostomía? La traqueostomía, pues, es hacer un osteoma en la pared anterior de la tráquea, una abertura en la pared anterior de la tráquea. Hay dos tipos de hacerlo, una traqueostomía percutánea y la otra quirúrgica. La traqueostomía dilatacional percutánea implica la disección roma de los tejidos pretraqueales seguida de la dilatación de la tráquea sobre una guía y la inserción de la cánula traqueal mediante la técnica de Seldinger. Y la traqueostomía quirúrgica, pues, es la incisión, ¿no? Incisión quirúrgica en la pared anterior de la tráquea. Ella implica también disección de los tejidos pretraqueales y la incisión de la pared traqueal. En la traqueostomía y dilatación percutánea hacemos el osteoma entonces por presión con dilatadores. En la traqueostomía quirúrgica cortamos. Es la conclusión. Entonces tenemos que tener una idea de la anatomía de la tráquea. Ahora, sobre todo las estructuras que colindan la tráquea. Por ejemplo, acá tenemos, importante resaltar los músculos pretraqueales que están al lado de la tráquea, los vasos sanguíneos grandes, la vena yugular interna, la arteria carótida externa. Aparte de estos músculos pretraqueales y los vasos sanguíneos, tenemos también el ápice pulmonar que están a los costados de la tráquea, acá, por este lado, como señala el puntero. Por este lado está. Entonces, esos son los músculos que colindan la tráquea y que hay que tener mucho cuidado al momento del procedimiento. Ahora, mire, la localización de la tráquea. La tráquea está entre dos estructuras, lo que es la escotadura external, que está abajo, y también colinda sobre lo que es los cartílagos, los cartílagos tiroides y los cartílagos cricoides, ¿no? Arriba y abajo. Y encima de la tráquea, pues tenemos la glándula tiroides. Y si vean, lo que se forma como una especie de triángulo abajo, debajo de la glándula tiroides, es como una especie como un triángulo. Ese triángulo le llaman el triángulo de seguridad. Es donde lo ideal sería hacer todo el procedimiento en esta zona. Así evitamos, nos liberamos o tratamos de escapar, por decirlo así, de los vasos sanguíneos, sobre todo los vasos sanguíneos y del ápice pulmonar. Entonces, lo ideal, el procedimiento en esta zona. Ahora, nuevamente para recalcar, la tráquea encima, cartílago tiroides, la membrana cricotiroidea, acá, el cartílago cricoides, y debajo del cartílago cricoides pues empiezan los anillos traqueales. Hay la regla de los 3 dedos. Dice, el primer dedo, ubicamos el primer dedo encima del cartílago tiroides, que es la manzana de edad. Sigue el segundo dedo en la membrana cricotiroidea y el tercer dedo en el cartílago cricoides. De ahí, a partir, cuando termina el tercer dedo, empiezan los anillos traqueales. Y podemos ya palpando, cuantificar o ver los espacios traqueales, ¿no? Es una forma de cómo ubico mis espacios traqueales. Recordar que la tráquea, pues, se extiende, lo ubicamos visiblemente entre lo que es la escotadura externa y los cartílagos, ¿no? Y el cartílago tiroides. Acá solamente en esta imagen para observar y ver que encima de la tráquea, o sea, sobre la tráquea, ¿no?, se encuentra la glándula tiroides, que si bien que también tiene irrigación, hay que tener cuidado también con la glándula tiroides, no es como una irrigación pues de los grandes vasos, pero sí es una irrigación que hay que tener cuidado, ¿no? Y miren también que esta glándula tiroides
está encima de los espacios segundo, tercer y primer espacio. ¿Y eso a qué me dirijo? Es que, mire, dicen en el procedimiento la incisión que se debe realizar una vez ubicados los espacios traqueales, es ahí, es en el primer espacio o en el segundo espacio, otros dicen segundo y tercer espacio. Va a depender de la anatomía del cuello del paciente, cuello delgado, cuello grueso, cuello largo, cuello corto, va a depender de eso. Entonces, de ahí que cuando ustedes hagan la incisión o hagan, disculpe, la punción con la aguja, dense cuenta que cuando lo hagan en el segundo espacio, pues van a ir, van a tocar la glándula tiroides, ¿no? Hay la gran posibilidad de que toquen glándula tiroides. Bueno, la traqueostomía dilatacional percutánea, para tener algo de cultura general, fue inventada por Siagli en 1985. Y pues se ha convertido en el estándar de cuidado en la UCI y ha reemplazado la traqueostomía quirúrgica. Ahora, ha reemplazado entre comillas, ¿por qué les digo? Porque a un paciente, se ve primeramente la anatomía del paciente para ver qué tipo de procedimiento le convendría a un paciente, la percutánea o la quirúrgica. Entonces, eso de que ha reemplazado es entre comillas, ¿ya? Ahora, sus indicaciones del procedimiento. La principal indicación e importante, ¿no? Quiero que se lleven esto en la cabecita, es que la traqueostomía es un procedimiento que se realiza cuando el paciente está mucho tiempo en ventilador mecánico. Le llaman ventilaciones mecánicas prolongadas, 10, 15 días, ¿no? Dependiendo de cada artículo, el número que refiere, el número de días. Y también eso es uno, ventilación mecánica prolongada, y otro es eh, cuando el paciente no puede toser y tiene muchas secreciones, abundantes secreciones, y el paciente no puede toser por algún problema neurológico. Entonces yo creo que esas dos ideas que se lleven ustedes es importante, ¿no? Fuera de la lista que tenemos acá. Ahora, contraindicaciones. Las absolutas y las relativas. ¿A qué se refiere absolutas? En que mejor no lo hagas, no y no. ¿Por qué? Habíamos dicho que para ubicar la tráquea se habló de ubicación de las estructuras, importante, ¿no? Para realizar la punción, ubicar los espacios traqueales, importante. Pero si uno ve que no puede ubicar las estructuras, no se puede ubicar la tráquea, pues no se realiza el procedimiento. ¿Y dónde se ve esto? Se ve en los infantes, en las lesiones inestables de la columna cervical. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen que hiperextender para el procedimiento, para hallar los espacios. Pero si el paciente no se puede hiperextender, pues es difícil que se realice el procedimiento. También cuando hay masa del cuello en la línea media, o sea, toda aquella alteración que te impide ver las estructuras del cuello, ver las estructuras que que vas a tomar tú como guía para hacer tu función, si no las ves, pues no se realiza el procedimiento. Ahora, también hay contraindicaciones relativas. Es decir, va a depender de la experiencia del operador para realizar este procedimiento. O sea, puede que sí, puede que no. Por ejemplo, ahí tenemos las glándulas tiroides agrandadas, la presencia de vasos pulsátiles en el sitio de inserción, la anatomía difícil, como cuello corto, obesidad mórbida, extensión limitada de cuello, malignidad local, desviación de la tráquea, paulopatías, o que esté muy cerca haya quemaduras, o muy cerca de la tráquea haya quemaduras, heridas quirúrgicas. También cuando el FIO2, o sea, cuando el ventilador tiene parámetros muy altos, un PIB alto, mayor de 10, FIO2 mayor de 70%, cuando el paciente ya ha tenido una traqueostomía más antes, se le ha hecho, entonces ya hay una especie de cicatriz adentro, ¿no? Profunda, ¿no? Y cuando hay radioterapia en la región cervical en las últimas 4 semanas, hay una infección local controlada, alta arteria innominada, o sea, estos son contraindicaciones relativas. Acá va a depender de la experiencia, como le repito, el operador, si se puede o no se puede realizar el procedimiento. Pero en regla general, si usted no ve, no se puede evidenciar las estructuras de la tráquea, entonces mejor, por regla general, no se realiza el procedimiento.
Así no se realiza el procedimiento, nos limitamos en lo que son las complicaciones. Ahora, la técnica, es lo que les decía. Lo primero, ubicar a nuestro paciente, va la hiperextensión del cuello. Segundo, habíamos dicho la localización de los cartílagos, la regla de los 3, ¿no? Y al final del tercer dedo empiezo a palpar mis espacios traqueales. Luego viene la tercera parte, que es la ubicación o la sujeción de la tráquea, para que la tráquea no se mueva, la fijación de la tráquea. Son 3 dedos, ¿no? Dicen el dedo pulgar, el dedo medio, con esto fijo la tráquea, ¿no? Y en el medio es donde se va a realizar la punción. Eso lo vamos a ver en el video. El triángulo de seguridad que ya habíamos visto, ¿no? Que dicen el triángulo de seguridad de Jackson. Ya. Ahora, solamente para repetir, habíamos dicho que los espacios traqueales ideales, pues puede ser primer, segundo, tercer espacio, ahí va a depender de la estructura anatómica del paciente. El procedimiento en sí. Todo paciente al que se le va a realizar traqueostomía, en la mayoría de casos, tiene pues un tubo orotraqueal. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es retirar sacar un poco, por decir así, el tubo orotraqueal, tal que el CAF se encuentre, el globito diré, se encuentre debajo de las cuerdas vocales. Aquí está. ¿Por qué? Eso es para evitar que al momento de punzar la aguja choque contra el tubo orotraqueal. Y luego de eso retiro mi tubo orotraqueal, recién entro con mi jeringa. Ahora, la jeringa, si ven, acá lo ven oblicua, caudal, pero en realidad cuando entra perpendicular y luego recién se oblicua para la región caudal. Y recordar, no se oblicua para la región caudal, y mientras la aguja o la jeringa va entrando, la aguja de la jeringa va entrando a la tráquea, el paciente, o disculpen, el operador debe aspirar continuamente hasta evidenciar el burbujeo en el agua. Evidencia el burbujeo en el agua de manera perpendicular, recién lo angula la jeringa, como acá. Y de ahí, bueno, una vez ubicada ya el espacio ideal, el espacio traqueal ideal, entonces recién entra la guía, recién entra el trocar, luego entra el dilatador y luego entra la cánula de traqueostomía. Ahora, recordar algo. De todo el procedimiento que yo he mencionado acá, de todas las partes del procedimiento, la más importante para nosotros resulta esta parte. Es decir, la punción de la aguja. ¿Por qué? Porque la aguja debe estar en el sitio, digamos, en la línea media del cuerpo, en la línea media del cuello. Ya. Es importante que esté en la línea media del cuello. Va a depender mucho de esta parte del procedimiento para el éxito del resto de lo que queda del procedimiento. Debe estar en la línea media, y otro, que la tráquea no se debe mover. Se debe sujetar bien la tráquea. Sujetar la tráquea y que la aguja esté en el punto medio, ya sea en el primer, segundo o tercer espacio traqueal, va a definir o te va a guiar todo el resto del procedimiento. Ahora, las complicaciones. Bueno, las complicaciones, las más importantes, les voy a decir, las inmediatas es el sangrado, el neumotórax y la falsa vía. ¿Por qué? Se deduce, ¿no? La tráquea está, sus paredes laterales circulan por ahí los vasos sanguíneos. Pues si uno no está en el medio de la tráquea, la aguja puede irse a un costado y puede punzar los vasos sanguíneos y puede haber una gran hemorragia. O inclusive habíamos dicho que la glándula tiroides está encima de la tráquea. Igual, inclusive cuando uno punza hay sangrado.
¿no? Por la zona que habíamos visto, pues, de encima de los espacios traqueales, ahí está la glándula. Entonces, es una zona bien irrigada, ¿no? Es una zona bien irrigada. Por eso es que una de las complicaciones es el sangrado. Ahora, también te habla de neumotoras, es por los apis están acá cerca, o sea que si tú lateralizas sin querer tu aguja, también pinchas pleura y puedes provocar un neumotoras. Ahora, los tempranos son semejantes a las complicaciones tempranas son semejantes a las complicaciones inmediatas. Entramos a complicaciones tardías. De las complicaciones tardías, la que se ve más, o al menos la que yo he visto más, es la estenosis subglótica y la fístula traqueoesofágica. Es decir, a las dos se decanula el paciente tose, se lo decanulo, y pues 2, 3 días o al día siguiente el paciente de lo que respiraba bien ya no puede respirar, siente un estridor ahí. Entonces se procede a hacer otra traqueostomía. La estenosis subglótica es muy, es lo que se ha visto, ¿no? Al menos lo que he visto en mi experiencia. Y la fístula traqueoesofágica. ¿Por qué se produce eso? Recuerden que habíamos dicho eh, acerca de la incisión de la tráquea, pues la incisión, diré, la punción se hace con una aguja, que la aguja, si bien tiene que entrar a la pared anterior, a veces uno comete, podemos decir, podemos profundizar mucho y atravesamos pues el esófago, podemos perforar también la parte posterior de la tráquea. Entonces, cuando entremos con la aguja, no tan profunda. Por eso es que cuando uno entra, va entrando desde el primer momento que uno toca la piel con la aguja, uno va aspirando, aspira con delicadeza, y en el primer burbujeo que uno evidencia, entonces oblicuamos la jeringa. Por eso es la importancia de ni bien entras con la aguja, ir aspirando, 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 para evitar que la aguja se profundice mucho y hagamos una fístula, ¿no? Ahora, también la fístula no solamente es por eso, también la presión con el globito de la misma, del mismo traqueóstomo. Pero bueno, hasta ahí lo más llegamos y no nos va a alcanzar tiempo en cuanto a las complicaciones. Bueno, esto sí es repetir, ¿no? Eso no lo vamos a tomar. Ahora, hay la otra parte que son eh, la técnica a la traqueostomía quirúrgica, la técnica de la traqueostomía quirúrgica. Bueno, siempre por cultura general, igual, el paciente está hiperextendido, pero en este caso, pues, no va a ser una punción con aguja, sino va a ser una incisión. La incisión de 1 centímetro, sea horizontal o vertical. Primero, sale tejido celular subcutáneo, cortamos y secamos tejido celular subcutáneo, nos encontramos con el músculo, y secamos músculo, de ahí encontramos la glándula tiroides y la tráquea, limpiamos la tráquea, y pues tenemos libre la tráquea, hacemos una incisión en forma de una lengüeta. Hay algunos que hacen una X, pero nosotros hacemos una incisión en forma de una lengüeta. Aquí está la lengüeta, como una lengüeta le hacemos a la tráquea y por ahí colocamos la cánula. Entonces hay algunos, lo que les digo, hacen una cruz y colocan la cánula. Beneficios potenciales de la traqueostomía percutánea sobre la traqueostomía quirúrgica. Uno de los beneficios importantes, potenciales, ¿no? Potenciales, pues, bueno, es la menos cicatriz. Estéticamente a una percutánea se le ve más bonito que una quirúrgica. Otro es menos infecciones, porque recuerden que la quirúrgica pues se abre, y se va retirando músculo, grasa, capa por capa, pues más riesgo de infección. Entonces las infecciones y la parte estética es lo más importante para una traqueostomía percutánea. Ah, y también, me estaba olvidando, el menor tiempo operatorio, es decir, diré, el menor tiempo operatorio y el hecho de que la percutánea la puedes realizar en la cama UCI, dentro de la UCI, no así una abierta que tiene que ser pues en un quirófano. Esto es importante. Pero ¿cuál es mejor, la percutánea o la quirúrgica? Bueno, como le digo, va a depender
del paciente. En la realidad, ves el cuello del paciente, ves varias cosas y uno al final determina cuál le convendría mejor al paciente. Bueno, ahora sí, entramos a la parte del taller, que es la traqueostomía, taller de traqueostomía percutánea. Mire, en esta parte habíamos dicho que lo más importante para mí en esta parte es esto. Primero, localización de los espacios traqueales y la localización y la posición de la tráquea. Y es lo que vamos a ver ahora. Entonces empezamos acá. Entonces hablamos de 3 pasos. El primer paso más importante es ubicar el cuerpo en la línea media, es decir, el cuello, la tráquea debe estar en la línea media del cuerpo del paciente, es decir, en el centro. Miren, aquí está, ubicando el paciente en hiperextensión y la tráquea, el cuello en la línea media. Esa es la primera parte. Segundo paso, es ubicación de los anillos traqueales. Entonces tenemos 3 dedos, miren, el dedo anular, medio y el índice. La manzana de Adán es el cartílago tiroideo. En ese cartílago, sobre ese cartílago va el dedo anular. De ahí viene el dedo medio que va sobre la membrana cricotiroidea y el tercer dedo que va sobre el cartílago cricoides. Luego de estos 3 dedos recién vienen los anillos traqueales y ya de ahí ya con tranquilidad puedo ubicar los anillos traqueales. La punción, la punción es entre el primer y el segundo anillo traqueal, es decir, en el primer espacio entre los anillos traqueales o en el segundo espacio entre los anillos traqueales. De ahí, acá empieza la tráquea, entonces. Donde termina el tercer dedo empiezan los anillos traqueales. Y acá hay un espacio traqueal y acá hay otro espacio traqueal. Acá entraría entonces, o acá, como esto es un cuello corto, me convendría hacer la punción en el primer anillo traqueal, es decir, acá. ¿No? Entonces ya, ustedes también pueden ayudarse, hay algunos que con una pinza hacen una especie de peñisco acá. Hay otros que, yo le podría poner ahorita con un lapicero, ¿no? Ya lo ubiqué el espacio. Bueno, un ratito. Ya, mire, acá en esta imagen habíamos visto, recalcando a cada rato, recuerden, primero ubicar al paciente en la línea media, ¿ya? Entonces el cuerpo en la línea media, la tráquea sobre todo en la línea media, la tráquea que está entre los cartílagos y la horquilla esternal. Si quieren ustedes entre el mentón y la horquilla esternal, que la tráquea esté en el medio. Ahora, por ubicar en los espacios traqueales, como habíamos dicho, la regla de los 3 dedos, ¿no? Que algunos lo utilizan, en esta parte está explicado eso, pero también hay otra regla, la regla de los 2 dedos. ¿Qué significa? Que encima de la horquilla esternal contamos 2 dedos para arriba, y donde punza los 2 dedos, donde quedan los 2 dedos, buscamos el espacio traqueal. Esa es otra manera. Acá explico la de los 3 dedos y la que les informe la de los 2 dedos. Ahora, ¿cuál usar? Al menos yo utilizo los dos. Los 3 dedos, rápido, los 3 dedos termina, mi tercer dedo ubico, y yo sé que por acá están los espacios traqueales. Ubico mis 2 dedos y a veces coincide. Coincide que el punto donde he ubicado mi espacio traqueal coincide con el punto con el que ubico los espacios traqueales desde abajo. A veces coincide. Entonces lo que yo hago es un promedio de los espacios. ¿Ya? Ahora, bueno, entonces ya fijé, ya tengo mi espacio ubicado. Un ratito. Entonces hablamos. Un ratito. Entonces regresamos, línea media, mis 3 dedos. Allá, ahora ya es la otra parte, disculpe, la otra parte, ya, empezamos, la otra parte. Entonces regresamos, línea media, mis 3 dedos, protuberancia, cartílago tiroideo, membrana cricotiroidea y el cartílago cricoides. Y ahí empiezo a contar los anillos traqueales. Primero, segundo, habíamos dicho que por ser cuello corto convendría el
primer espacio entre los anillos traqueales, que sería más o menos eso. Eso sí es para que ustedes lo toquen. Como no tenemos acá una pinza para hacer el peñisco, yo le voy a hacer por cuestiones académicas, más o menos yo les diría que está acá, el primer anillo. No quiere pintar. Bueno, ya aquí está, el primer anillo, ¿no? Entonces, esa sería la segunda parte. Primera parte, línea media, yo ubiqué ya mi espacio en el que voy a punzar con la aguja. Y la tercera parte sería que mi tráquea no se mueva. Significa hacer o posicionar la tráquea. Miren, si yo hago esto, se dan cuenta este movimiento, la tráquea se mueve. Y esto es lo que a veces dificulta el procedimiento. Entonces, la tercera parte es sujetar la tráquea. ¿Cómo lo hago? Utilizo mi dedo, el pulgar, con el dedo medio y de alguna manera trato de fijo mi tráquea. Y el dedo medio sería la zona donde voy a punzar. Miren esta posición, el dedo pulgar, el dedo medio, fijo la tráquea, y el dedo índice localiza el punto medio de la tráquea donde voy a punzar, que yo ya había puesto yo ya lo había marcado. Y así ya empieza el procedimiento. La posición de la aguja va a ser caudal. Primeramente, uno lo hace de manera vertical, así perpendicular a la tráquea. Luego, cuando uno aspire el aire, se va a sentir, miren cómo se aspira el aire, alucinemos, pensemos que ya hemos llegado a tráquea, que se va a sentir esta forma, ¿no? El burbujeo de la agüita. Cuando ustedes sientan el burbujeo de la agüita, ya, ahí recién ustedes van a inclinar la jeringa un poco para el lado caudal y va a entrar un poco más la aguja, será 1 centímetro. Tampoco recuerden que hay que tener mucho cuidado porque detrás de la tráquea está el esófago. O sea que no se puede profundizar tanto la jeringa porque podríamos perforar el esófago. Entonces es 1 centímetro, pero eso también va a tener, va a depender la cantidad de tejido subcutáneo que tenga el paciente, ¿no? Entre la tráquea y la piel, ¿no? Y los músculos también. Entonces, con cuidado, uno entra, ve el burbujeo del aire de manera perpendicular, y luego uno de una manera delicada va haciendo, la jeringa va colocándola de manera caudal. Ves un poco 45 grados, hasta un poco menos diría yo, y ahí empieza la otra parte del procedimiento que lo vamos a ver en el próximo video. Entonces nos quedamos acá. Esta parte es muy importante. De esta parte del procedimiento va a depender el éxito realmente de todo nuestro procedimiento. Bien, listo. Ya. Bueno, esta parte es muy importante por la ubicación de la tráquea y la localización del punto donde va a insertarse, donde va a punzar la aguja, y el hecho que la tráquea no se mueva es fundamental para el éxito del procedimiento. Ahora vamos a ver qué es lo que sigue, el resto. Vamos a ver. Así, dejo de compartir esto y compartir pantalla, porque viene la otra parte. Esto, compartir. Ya, esta parte, uy, se me ha ido, ya ni modo. Vamos a ver acá. Un ratito. Bueno, en esta parte, no lo puedo, no, disculpe. Ya miren. Esta técnica, acá aplican la técnica de los 2 dedos hacia arriba, de la escotadura external, 2 dedos hacia arriba, o 2 centímetros hacia arriba. Vamos a ver. Va. ¿No quiere? Para hacer la traqueostomía, en este paciente primero vamos a realizar la limpieza.
las medidas de aceite y antisepsia. Luego, bueno, el procedimiento lo vamos a hacer a nivel del segundo o tercer anillo de la tráquea. Un reparo es 2 centímetros por encima de la horquilla external. Fijamos bien la tráquea y vamos a colocarle lidocaína como anestésico local. Se hace un jabón, y luego los bordes laterales. En realidad, acá en esta parte es en la que nos demoramos más. Disculpa. Primero, bueno, para hacer la traqueostomía. Ahora te disculpe, me he equivocado. Ya. En esta parte es donde, acá lo van a hacer corto, pero en esta parte es donde he demorado más en la localización del punto, sigo recalcando, en la localización del espacio. Van a darse cuenta que en ningún momento fijan a la tráquea en todo el procedimiento y en ningún momento, o sea, intentan siempre, en todo momento, por decirlo así, sujetar la tráquea, ¿no? Se van a dar cuenta. Vamos, seguimos. Se hace un jabón, y luego los bordes laterales. Entras, una vez que traspasas la membrana, te inclinas. Vas a sentir ahí que una vez que tienes el crack, te desplazas un poquito del bisel siempre hacia abajo. El bisel tiene que estar así porque tu guía se va para que se vaya hacia abajo. En 90 grados hacia la tráquea. Voy a ingresar con la Ingresa. Ingresa aspirando, haciendo presión negativa. Ingresa, aspira, aspira, ingresa, aspira, ingresa. Aspira, aspira. Entra suave. Aspira, ahora inclínate un poquito ahí. Aspira, aspira, ya estás. Entonces retiras la aguja. Fijan bien la cánula. Sácale la aguja. Sácale el aire de esa jeringa. Ya, ahora sí, prueba que continúa en vía aérea. Ah, no, sí salió. Tiene que salir sin resistencia. Ya está, sale aire sin resistencia. Pasa inmediatamente tu guía. Así. Esa es la marquita de eso. Mételo, 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 juntos. Ya, ahí. Coge el ayudante. Ya está. Ya, primero saca las cánulas con las mantitas. El agua. Vamos a jalar la guía, por eso siempre cogiendo la guía. Sácala. ¿Ah? Nuevamente, el dilatador. Ese es el trocar también. Dilatar. Todo el procedimiento se hace con una angulación caudal, pero si ustedes se dan cuenta, Y haciendo el es movimiento hacia abajo. más perpendicular, ¿no? El movimiento Pero lo hacia ideal es hacerse más, un poco más Enderezate más. caudal, ¿cómo se llama? La aguja, el trocar, los dilatadores, todo de manera un poco angulada, ¿no? Angulada hacia la parte caudal.
Y si se dan cuenta, tratan de sujetar siempre la tráquea, de fijar siempre la tráquea con esta mano, ¿no? Con la mano derecha de la profesional trata de fijar siempre la tráquea, que no se mueva la tráquea. Un momento antes de que sigas avanzando. Avanzar la marca de la aquí. Elena Marta. Acá sobre la cita. Ahora sí, avanza. Copiando la tráquea. Movimiento hacia abajo. Movimiento de muñeca es, ¿no? Movimiento hacia abajo. Fijando la tráquea. Exacto. Presión firme. Ahora. No tan eso que vas a hacer más grande. Mire, el procedimiento, saben que es colocar guía, trocar, dilatador, luego cánula, la última. Todo esto se hace de una manera delicada. Es decir, que si ustedes ven resistencia al momento de hacer el procedimiento, pues significa que algo está mal. Entonces, no hay que forzar, hay que retirar nuevamente, ya sea el dilatador o la cánula, y volver a intentarlo. Otra vez. ¿Y por qué? Porque a veces, ese es uno, y otro, un truco no. Solo lo Siempre verde saca. tener en cuenta que cuando entran Ahora, con ese cuando color. entran el trocar, cuando entra la aguja, siempre uno siente un clip. Si lo has dilatado Un clip. correctamente, Entonces ese debe clip sacar significa suave. que, pues, lo más probable es que estemos en track. Vamos a sacar esto. Ahora miren cómo ella va a colocar, cómo es colocar con muñeca el procedimiento, o sea, cómo es hacerlo con muñeca y otro es con mano. Ingresa. Ingresa. Ya, ahora sí. Ahora, nuevamente el movimiento de muñeca. Ella dice muñeca, pero lo que se mueve son los dedos, ¿no? Hay dificultad. Fijar la tráquea, no está fijada, ¿no? Y miren, siguen, como les decía, mantienen fija la tráquea, no se puede perder la línea media. Ahora ella va a utilizar más fuerza, ella ya curva la muñeca. Lo saca nuevamente, no lo fuerza, curva nuevamente la muñeca. Ya estoy en la posición. No ingresa. Y nuevamente nuevamente van a intentar. Esto y nuevamente el verde. No puede ser solamente ingresar el dilatador. Y ahí recién entró. Como se dan cuenta, Saca es todo. poco a poco, ¿no? Aspirador, por favor. Es poco a poco el procedimiento. O sea, es con delicadeza y ser constantes, no desesperarse, ¿no? Bueno, aquí termina el procedimiento. Ya bueno, aquí termina el procedimiento. Bueno, chicos, eso es todo. Entonces, solamente recordarles algo, ¿no? Repetir, y creo que es no sé, la 10ª vez que repito esto. El éxito del procedimiento de la traqueostomía va a depender de la primera parte. Repito, ubicación del cuerpo en la línea media, que la tráquea esté en tu línea media, y que no se mueva tu tráquea. Cuando ubiques el espacio, ubicaste en un primer momento acá el punto, el espacio donde va a entrar tu aguja, pues desde el inicio hasta el final tienes que fijar tu tráquea y siempre estar pendiente, porque si tú fijas tu tráquea, tu punto medio que ubicaste, que estaba en el medio de la tráquea, no se va a mover. Y en todo momento, pase lo que pase, siempre mantener, estar atento, no perder la línea media de la tráquea. Y todos con delicadeza. Y cuando entres la aguja, despacio, entrar con la aguja, sentir burbujeo y tratar de angular. Por ejemplo, en el último video no se anguló como debe ser. Tampoco no es que angules 45 grados, es bien difícil porque no te va a permitir los tejidos, pero angular un poco, tal que recuerden
luego de la tráquea está el esófago, podríamos perforar. Siempre tratar de angular en lo posible un poco, y todo el procedimiento lo ideal es hacerse de manera angulada. Bueno, chicos, eso es todo. Gracias por escucharme. ¿Qué más le puedo decir? Buenas noches. Chao.